Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Marta. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Podrías presentarte? Sí, bueno, ya he dicho mi nombre, me llamo Marta, estoy casada, tengo 2 niñas maravillosas y vivo aquí en Alcalá de Henares. Bueno, pues ¿cómo fue tu infancia? Bueno, pues yo vengo de una familia de 4 hermanos. Mi madre, su familia era súper católica, pero en cambio mi padre no lo era. Entonces, desde niña, quien me ha acompañado siempre ha sido mi abuela, la madre de mi madre. Para mí ha sido lo más maravilloso que me mandó el Señor. Ahora, después de... Ay, yo pensaba que se me había quitado. No sé si voy a poder. Bueno, pues yo en mi casa no se podía hablar de Jesús, no se podía mentar absolutamente nada de la iglesia, ni eso de ir a misa o tal, era un pecado mortal en mi casa, delante de mi padre, ¿no? Entonces mi abuela siempre escondida, siempre que tenía más mínima oportunidad, me cogía y yo conocí la vida de Jesús, la vida pública, la buena samaritana, el Lázaro, o sea, yo me sabía un montón de historias gracias a ella, continuamente estaba... Y yo no entendía por qué me hablaba de Jesús, no sabía por qué me hablaba ni de ese señor ni de esa señora, no lo entendía, porque estaba pendiente de mí continuamente, ¿no? Y entonces me regaló mi abuela 2 estampas de la Virgen y una de Jesús, que me la clavó en la pared con 3 chinchetas. Bueno, ya me las regaló para que continuamente, cada vez que tuviera necesidad de ayuda, pues que le pidiera a ellos, ¿no? Entonces yo recuerdo toda mi infancia, todos los días de rodillas rezándole a la Virgen y a Jesús, todos los días. No entendía por qué tenía que hacerlo, pero era una llamada, era como un imán, les veía ahí y era como un imán, ¿no? Y luego mis padres pues nos bautizaron a los 4, a mi madre le costó un disgusto podernos bautizar, ¿no? Pero mi abuelo estaba ahí siempre firme y fuerte a su fe y daba igual lo que pasara en mi casa, daba exactamente igual las represalias que pudiera haber, pero nosotros teníamos que recibir el sacramento del bautismo. Vamos creciendo en una vida, pues una casa con muchísima violencia, continuamente, y llega el momento de hacer la comunión. Claro, no podíamos decir, y mi madre tenía miedo de apuntarnos, pero también sentía un poco de miedo por su propio padre, ¿no? Porque tenía que sacar valentía y mi madre estaba como en 2 aguas. Entonces yo recuerdo los primeros años de catequesis ir a escondidas, no le podíamos decir a mi padre dónde veníamos. Entonces no recuerdo cuánto tiempo pasó desde que mi padre se entera hasta el momento de hacer la comunión, y aquello fue un horror en casa, ¿no? Y entonces nos dijo que podíamos seguir haciendo la catequesis, pero que jamás haríamos la comunión, mi hermano y yo, ¿no? Mi madre le daba igual, a mi abuelo lo mismo, y mi abuela siempre estaba con su rosario, siempre encima, siempre me hablaba de los milagros y de la esperanza, ¿no? El Señor va a venir, te va a salvar, siempre me decía eso. Era con la única persona que podía hablar porque ella sabía lo que me pasaba. En el colegio los profesores a mi madre le decían que era una niña muy retraída, que igual era vaga, que no les prestaba atención, pero mi cabeza estaba en otro sitio. Llegó el día de la primera comunión y tomamos la comunión, pero yo sabía que iba a ser, después de llegar a casa, iba a ser un horror, y así fue. Eso es lo que yo recuerdo de mi primera comunión. Mi madre sufriendo muchísimo. Y llega la adolescencia, ¿no? Yo continuamente, firmemente, rezando continuamente de rodillas. Hoy por hoy mi hermano el pequeño me dice, no sé cómo siempre eras capaz de estar... Y yo escuchaba a la Virgen, ¿no? Y yo sabía que la Virgen me decía, te estoy esperando. Te estoy esperando y sé que vendrás conmigo, siempre. Siempre tuve esa sensación. Haces tu primera comunión, se inicia tu vida de adolescente. ¿Cómo va esa etapa? Pues a los 14 años fallece mi abuelo, que era el sustento, ¿no? de esa fe. El sustento con mi madre,
porque realmente quien me alimentaba de la palabra de Dios y de la Virgen era ella, era mi abuela, ¿no? Él fallece, mi abuela empieza con la enfermedad de Alzheimer y la pierde también. Aunque viene a vivir a casa y la cuidamos, pero ella ya desaparece. La adolescencia cambió del colegio, me voy al instituto y es lo peor que me puede pasar, claro. Porque ya empiezas a ver otras vidas, te sientes atraído de otra manera, te falta un guía, ya no tenía guía ni espiritual ni nada, no sabía dónde ir. Mi madre, la pobre, hacía lo que podía, se sumió en una depresión tremenda y no fue capaz nunca ni de salir a buscar trabajo. Ella no podía, aparte que mi padre tampoco la dejaba. Entonces voy avanzando, el instituto un fracaso absolutamente, claro. Porque yo además, la adolescencia te da valentía, ¿no? Entonces la única forma que veía de poder luchar contra mi padre o contra la situación que yo estaba viviendo era rebelarme contra él. ¿Qué quieres, que venga a las 9 de la noche? Voy a venir a las 10. ¿Qué quieres, que no te gusta que salga? Pues voy a salir. ¿Que no vaya con chicos? Pues voy a ir con ellos. Entonces empieza un infierno para mí. No el que tenía antes, sino ahora es un infierno que me busco yo sola, ¿no? No vivo en gracia, para nada, nunca la tuve, ¿no? O sí, yo sabía que la Virgen estaba conmigo y Jesús también. Y hay unos años en los que verdaderamente me pierdo, pero me pierdo. Yo sabía que no me perdía porque Marta se quería perder o porque no merecía la pena, es que siempre tenía la voz de... Yo sabía que yo no era así. Siempre me estaba diciendo, tú no eres así, pero no quería escuchar esa... ¿Sabes? No quería que yo, la verdadera persona que era, en Cristo, o sea, recuperar el sacramento del bautismo, porque yo era hija de Dios, pero no intentaba continuamente olvidarlo, no quería que estuviera conmigo y lo conseguí, ¿eh? Recuerdo una noche que llegué a casa y las dos imágenes de la Virgen y de Jesús, que estaba desgastada, de los besos que les daba y de pedir, por favor, suplicar que esto parara. Porque era una vida de continua violencia. Mi padre era... Ahora le he perdonado, me costó mucho, pero fueron unos años muy duros y difíciles. Llegué aquella noche, tiré a la basura las imágenes, las rompí. Y entonces dije, ahora me vas a dejar destruir a mi padre sin cargo de conciencia, porque claro, yo llegaba a mi casa, a mi habitación y les veía ahí, a la Virgen y fue horrible. Fue horrible, yo penaba. Sabía que lo que estaba haciendo era horroroso, pero lo seguía haciendo. ¿Ese mundo entonces te hacía feliz o cómo te encontrabas tú? Me encontraba fatal, era horrible. Yo sabía que lo que estaba haciendo no era lo que tenía que hacer, pero me daba igual, porque yo estaba luchando contra mi padre. Ese era mi pensamiento que tenía. Y no me daba cuenta de que quien realmente estaba luchando, quien estaba ahí era el demonio. Es que se sirvió de mi padre para que yo destrozara mi vida, mi adolescencia. Entonces recuerdo una noche, porque empecé a beber, a fumar, o sea, mi vida era... Siempre me protegió la Virgen de los chicos, siempre. Ahí, no sé, de verdad, yo iba con amigas que me decían, el día que te vea con alguien, ¿no? Pero eso era algo que mi abuela siempre me lo decía, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, fue lo único que respeté. El resto hice pues lo que me venía en gana. O sea, la libertad para mí era... Entonces recuerdo una noche que lo pasé fatal, muy mal, estaba súper bebida y llegué a casa y hubo una voz que me dijo, ya nunca más vas a volver a hacer eso, se acabó. Y así pasó, nunca más. Y al cabo del tiempo volví, me matriculé otra vez en bachillerato, conseguí terminarlo, conocí a mi marido,
que fue lo más maravilloso de mi vida, y se acabó. Todo aquel pasado terminó, ¿eh? Y empecé a ser feliz en la medida que yo entendía que podía ser feliz. Nos casamos. Y fue muy curioso porque cuando fuimos a buscar al sacerdote, nos casamos en Mojácar, en Almería, y por miedo a que mi padre apareciera Pero, ¿por qué por la iglesia? ¿Porque tu marido era creyente? Él sí, lo que pasa es que también tuvo una adolescencia, y viene de una familia muy creyente también, lo que pasa es que la adolescencia, pues un poco que lo que pasa, ¿no? Que te aleja y tal. Pero él se hubiese casado por donde yo hubiera querido, o sea, no, él es tan bueno, ¿sabes? Pero yo quería casarme por la iglesia, pero cuando llegamos y nos vamos a Almería, porque no quería que mi padre se enterara, porque sabía que iba a volver a hacer lo de siempre, montar un espectáculo y era mi boda, ¿no? Y cuando vamos a buscar al sacerdote, que se llamaba Don Francisco, no se me olvidará nunca, pues sí, ¿qué tal? Pues un viernes, el 20 de noviembre, tal, por la tarde, a las 6, a las 5, ¿cuántos invitados son? Entonces la boda express, ¿no? La rápida. Digo, ¿eso qué es? Claro, nada, os ponéis los anillos, la solución y os vais a casa, ni comunión ni nada. Y digo, no, o sea, no sé qué me pasó. Digo, ¿me va a dar usted a mí la comunión? Es que yo me caso por eso. Me salió de dentro, o sea, no fue algo que yo llevaba planificado, ni había hablado con Enrique nunca, jamás de los jamases. Me dolió en el alma. Dije, no, yo me vengo aquí a casarme porque quiero casarme aquí en Almería, fuera de Madrid, pero yo quiero la comunión. Entonces se negó, nos dijo que no estábamos preparados y que le teníamos que demostrar que estábamos preparados realmente para afrontar. Y entonces yo le dije, pues lo que quiera, padre, me puse a llorar, digo, no puede ser que me nieguen la comunión, claro, y luego empecé a pensar, es que la vida que he tenido, lo sabe, lo sabe. Y me dijo, ¿vais a preparar la boda vosotros? ¿Realmente queréis? No teníamos ni idea, yo no sabía ni lo que era la primera lectura, ni un salmo, es que no tenía ni idea de nada. La familia de mi marido, como es creyente, ¿no? Y de hecho mi cuñado, el mayor, estuvo en el seminario, tiene amigos sacerdotes y nos llevó a un amigo de él que nos ayudó a preparar la boda. Y así nos casamos. ¿Os casáis y dejáis otra vez la iglesia? Empezamos a ir 2 domingos y al tercero pues quedas mejor con los amigos. Hacemos una vida normal, pero fuera de la gracia de Dios, totalmente. Hacíamos alguna referencia a ella, pero ahí se queda, ¿no? Y entonces durante esos 3 años, antes de tener a nuestra hija, yo caigo en una depresión, porque era feliz, pero me faltaba algo, no sabía el qué. Y yo continuamente le decía a Enrique, es que si pudiera, me iría... Es que me parece un poco como tópico, ¿no? Pero yo desde pequeña siempre había pensado en la vida religiosa. Y siempre, es que yo te quiero un montón, pero si me pudiera ir de viaje en las misiones, es que me iría. Y Enrique me decía, pues vete, si eso es lo que te hace feliz, vete. Y decidimos ir a ser padres, y el Señor me regala mi regalito del cielo que mandó el Señor que salva. Fíjate, que vivía alejada, pero yo sabía que el Señor nunca me había dejado. Y viene Alba, entonces ahí al año y medio nace mi segunda hija Claudia, que es mi ángel de la guarda. Siempre tuve ese nombre para ellas. Y soy feliz, no sé, ese vacío como que de repente lo puedo ocupar en cuidar a mis hijas, pero siguen creciendo y me vuelve a pasar otra vez lo mismo. Me faltaba algo. Alejados de Dios, ¿eh? O sea, de la iglesia. Nosotros no hacemos una vida católica, ni rezamos, ni vamos a la iglesia. ¿Las bautizaste? Sí, las bautizamos, claro que sí. Yo los sacramentos las bautizo. Pero cuando ya tienen 3, 4 años, empiezo a pensar que aquellas voces que me decían estoy aquí, desaparecen por completo. Entonces empiezo a vivir vacía, empieza otra vez lo que me pasó, como es aquella depresión de vacío, de algo falta en mi vida, pero comienzo a vivir sin esas voces, desaparecen totalmente de mí. Y llega el momento de la primera comunión de Alba.
Y van por el colegio, pues iban mandando el papelito de la comunión. Y yo, cuando recibo ese papelito, digo, 3 años de catequesis, ni de coña. Madre mía de mi vida. Y la mamá que me da ese papel es catequista de la parroquia. Y claro, yo no lo sabía. Y ahí juro en hebreo. 3 años, porque qué pesados. Y me dice, pues mira, yo soy catequista. Te voy a llevar y te voy a presentar a un sacerdote que no te va a parecer para nada pesado los 3 años. Me dio tal vergüenza que al final llevamos a Alba a la Punté, a catequesis. Y entonces lo que hacía este sacerdote, el padre Javier, es que durante el tiempo de la catequesis tenía charlas, cafés con los padres, un poco para implicarnos en la catequesis de los niños. Yo me iba al bar de al lado, no entraba nunca, jamás de los jamases. El primer año pasó así y el segundo año de catequesis pues ya implicaban un poquito más a los padres, ¿no? A que entraran dentro de la sesión de catequesis y que los padres, el papá o la mamá, pues formaran parte de esa sesión. Y Enrique y yo ni entrábamos, claro. Estábamos mejor en el bar de al lado, tomando un café, eso sí, pero las esperábamos allí. Y entonces Alba, nuestra hija, empezó a decir, mamá, la mamá de Dani ya ha venido, la mamá de Paula ya ha venido, el papá de no sé quién ya ha venido, ¿cuándo vas a venir tú? Y dije, bueno, pues tendremos que ir, por amor a mi hija, ¿no? Y así empezamos a entrar en las sesiones de catequesis junto con Enrique. Y llega la Semana Santa. Y el padre Javier proyectaba películas, ¿no? Para los padres que querían. Y proyectó la película de Camino. Yo Camino, ni sabía quién era Freisen, ni había escuchado el director, ni había escuchado hablar de aquella película, no sabía que era una crítica contra y por la Iglesia destructiva. Y entonces yo lo que veo ahí es un milagro. Veo como una familia, como una madre va a perder a su hija, que es lo más maravilloso del mundo, y se lo entrega a Dios con una felicidad. Me quedo enamorada de esa película. Si esta familia es capaz de despedir a su hija así, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, o sea, el peor dolor, la pérdida de un hijo, yo quiero esto para nosotros, estamos equivocados. Ni viajes, ni mejor casa, ni coche, ni nada. Está ahí, la llave es él. Cuando terminó la película, yo le digo, es que yo no he visto aquí... Luego ya después de la película, pues empezó él a contar la intención que tenía el director de la película. Y le digo, no, yo no he visto eso. Yo he visto un amor incondicional, absoluto, una entrega, y digo, yo quiero eso para mi familia. Entonces ahí, cuando yo le hago ese comentario, nos pide una reunión con él y nos invita a ir a hacer cursillos de cristiandad para que sepamos qué es lo que va a recibir mi hija, porque claro, ella iba a hacer la primera comunión, iba a tomar el cuerpo de Cristo de verdad, yo no sabía lo que iba a hacer. Ese sacramento para mí pues era un acto cultural más, y muy probablemente también lo hicimos por mi suegra y por mi madre. Entonces hacemos cursillos de cristiandad gracias a él, pero yo ya sabía dónde estaba la verdad, yo la vi en esa película. ¿Cómo nota la gente de alrededor tu cambio? ¿Cómo te ven distinta? ¿Te ves distinta? ¿O... No, cambia mi vida totalmente, por completo, por completo. Hubo un familiar mío al que yo quiero muchísimo, que ese fin de semana cuando vinimos mis hijas eran pequeñas, claro, tenían pues 7, 8 y 7 años, algo así, ¿no? Y entonces las dejé ese fin de semana con mi madre y la clausura de cursillos pues finalizaba muy tarde, llegué a recogerlas a la 1 de la madrugada, yo nunca había hecho eso con mis hijas y mi hermano pues me echó una bronca, es que te has metido en una secta, solo vives para la iglesia. Eso fue con lo que yo me encuentro cuando salgo de cursillos y con lo que a lo que me voy enfrentando día a día. Porque yo, aunque estoy siempre luchando contra... no sé cómo explicaros, yo quería esa vida y sabía y tenía claro que esa vida era mía, pero tenía el corazón tan duro, o sea, lo tenía tan enredado y tan machacado que no dejaba que
que floreciera esa verdad que yo tenía dentro, ¿no? Entonces, y encima tenía esos comentarios de mi familia, ¿no? O de amigos míos que me decían, estás fatal de la cabeza, ¿qué haces todo el día ahora en misa? ¿Vamos a quedar a tomar el vermú? Ah, no, yo me voy el domingo a misa, ¿no? Pues fue un poco difícil, pero eso en realidad a mí me dio igual. Era una lucha interna que yo tenía, ¿no? De decir, jo, has venido ahora me das una vida súper buena y tranquila, pero me dejaste sola, ¿no? ¿Qué infancia pasé? ¿Dónde estabas? Hasta que el Señor sabe por qué, pero es que me rindo a sus pies totalmente. ¿Y qué es lo que hace que te rindas totalmente a sus pies? Llegamos a Torrejón del Rey, vivíamos en un pueblecito de Guadalajara, donde conozco a los que son hoy en día nuestra comunidad. Pertenecen a la renovación carismática, durante 2 o 3 años fenomenal, pero surge un problema dentro de la comunidad, pues lo de siempre, que dejas que le abres un poquito la puerta y se cuela y destroza absolutamente todo. Entonces estalla, ¿no? Estalla esa sensación y yo me alejo, nos alejamos de la iglesia. Y le doy muchísimas gracias a Dios por haber hecho eso. Porque hasta ese momento nosotros colaboramos con la iglesia de una manera muy activa, pero sin tener fe. Además yo me daba cuenta, porque yo veía que mucha gente a mi alrededor tenía fe porque ellos rezaban continuamente, oraban de una manera que yo no era capaz de llegar, o así entendía, entonces tenía muchísimas dudas con respecto a mi fe. Yo sabía que tenía fe o creía que tenía fe, pero no como la fe del de al lado, ¿sabes? Mi hermano de al lado o la señora de enfrente o un niño pequeño tenía más fe que yo. Entonces eso me hizo alejarme, decir, es que yo vengo aquí a cantar porque dicen que canto, vengo a dar catequesis, terminé siendo catequista y me dicen que bien, que hay 4 mamás que quieren continuar, pero yo no me sentía con la suficiente fe, porque era como algo, me sentía como si fuese, no sé, todo el mundo tenía mucha más fe que yo. Y entonces volví y pasó aquella discusión que hubo en el grupo y entonces nos alejamos durante un año de la iglesia, pero íbamos a misa, al último banco de la iglesia. Y empecé a escuchar la palabra de Dios en las homilías que antes no lo hacía, porque preparar una misa, el coro, canta, el niño de catequesis. Y entonces ahí entendí que el Señor me buscaba, que quería lo más maravilloso para mí, que siempre había estado conmigo. Y entonces poco a poco, del último banco hasta llegar al primero. ¿En esto te acompaña tu familia, tu marido? Me acompaña mi marido siempre y mis hijas también, sí. Y ahí empiezo, mi vida es que cambia por completo, no os puedo decir qué palabra escuché, qué lectura oí, no lo sé. Fue él. Simplemente, y mi corazón es que se limpió, todas las heridas, absolutamente todas. Yo recuerdo un día en una de las Eucaristías que dije, papá, te he perdonado, es que si no, no puedo estar aquí. Entonces comprendí que lo que me pasaba es que no había perdonado el pasado, por eso yo no podía tener la fe que tenían los demás, necesitaba limpiar mi alma. Hoy por hoy no he vuelto a hablar con él, pero sí he recuperado la relación con su familia, con mis primos maravillosamente bien. Con él no lo he hecho porque no sé si es por miedo, ya no es miedo, pero no sé qué actitud podría tomar. Yo creo que se lo dejo en manos del Señor, ¿no? Cuando Él quiera traerle, si es que tiene que traerle otra vez a mi vida, lo hará. Entonces, cuando siento eso en el alma, es que lo que te fallaba, ¿cómo puedes perdonar? O sea, no puedes llevarte bien con el hermano de al lado, tienes que perdonar, no tienes que perdonar todo. Eso me pasó en una Eucaristía. Y a partir de ahí, hasta ahora. ¿Lloras de tristeza o lloras de alegría? Lloro de alegría, con muchísima alegría. Lo que pasa es que, claro, las heridas del corazón son las heridas del corazón, totalmente sanadas. Y otra de las cosas que el Señor me mostró es que nunca estuve sola. O sea, que realmente merece la pena. Claro que merece la pena,
por supuesto que merece la pena. Lo que pasa que es que no es algo material lo que se siente, ¿no? Y a toda esta, sobre todo los niños, ¿no? Yo tengo a las personas mayores, ¿no? Por aquello de mi abuela que siempre estuvo ahí conmigo, y a un niño maltratado, es un niño maltratado en el alma para los restos de su vida, ¿o no? Si descubres que realmente el Señor está dentro de ti. Pero no es algo material, yo no puedo decirle a la gente cambia por esto, es que es una experiencia personal con el Señor y yo no tengo una palabra para decirte qué es lo que tienes que hacer, simplemente cierra los ojos y déjate llevar por Él, porque es maravilloso, la sensación que se tiene sabiendo que no estás sola. Da igual lo que hagas, ¿eh? Y sobre todo, el Señor, yo sé que no es garantía de que a mí me evite vivir una experiencia traumática, incluso la pérdida de un familiar, de un hijo, pero sé que no voy a estar sola. Sé que voy a estar siempre acompañada de Él, porque es que me lo ha demostrado, siempre. ¿Les merece la pena? Claro que sí, probarlo. Marta, muchísimas gracias por tu testimonio. Sé que va a hacer muchísimo bien. Gracias, Cristina. Gracias por la oportunidad que me has brindado a mí y a todos los que podemos, porque esto también es un acto de sanación, ¿no? El poder abrirnos y poder compartir esas heridas del pasado que ahora son única y exclusivamente alegrías. Gracias por estar ahí. Amigos, quien realmente nos va a sanar, quien realmente va a estar ahí, quien realmente, como dice Marta, nunca te va a dejar solo, sola, es el Señor. Así que merece la pena mucho, porque si no esa soledad se apodera de ti y al final ni sanas, ni perdonas, ni estás a gusto contigo mismo. Así que ya sabéis, con el Señor mejor.